Hoy vamos a desarrollar un ejercicio de una estructura de datos. Ustedes, después de esta materia, en la línea de programación, sigue que se llama estructura de datos. Y ahí en estructura de datos ustedes van a ver, pues, estructura de datos, ¿va? ¿Cuáles? Pues los arreglos, otra vez, los arreglos se usan mucho, pero van a ver otras estructuras que sirven para resolver muchos problemas. Una de ellas es la pila y otra de ellas es la fila o cola. Hay varias estructuras de datos, ¿no? Entonces, ahorita yo voy digo, pues como anticiparme un poquito para ver la estructura de datos de tipo pila, aunque sea de una manera así básica. Bueno, entonces fíjense, me voy a apoyar en unas notas que luego ahí les voy a compartir. Viene siendo esta. Bueno, no la voy a leer toda, la voy a comentar y usted ya con calma lo leen. Vamos a desarrollar una aplicación para manejar una estructura de datos de tipo pila. Pila, si nosotros nos dicen una pila, ¿como qué nos imaginamos? La triple A ¿va? O la doble A. Bueno, a lo mejor ahí no podemos ver muy claramente el concepto de la pila. ¿Alguna otra pila que recuerden aparte de las baterías? Bueno, la pila de memoria, sí, claro, pero algo que así en el mundo real podamos distinguir. ¿De qué? Bueno, pero ahí más o menos sería lo mismo de las baterías, ¿no? Pero algo, a ver, una pila más simple, algo más. No, nunca han oído el término una pila de platos, una pila de libros. Sí, a ver, ¿qué características le encuentran a una pila de libros? ¿O qué es una pila de libros? Pues es un libro sobre otro, ¿no? Fíjense, es un libro sobre otro. Si nosotros los tratamos adecuadamente los libros, como debe ser, si ponemos un libro sobre otro y sobre otro y sobre otro, ¿cuál es el último que quitaríamos? Más bien, perdón, la pregunta era, ¿cuál sería el primero que quitaríamos? El de arriba, que es el último que pusimos, ¿no? Entonces fíjense como ahí el último que llega es el primero que se va. Eso lo podríamos comparar, por ejemplo, con una fila, que es la fila es una estructura de datos. Esa es mucha más común. Por eso como que estamos más acostumbrados a esa estructura. A ver, un ejemplo de una fila, que también se llama cola. En las tortillas. En las tortillas hacemos una fila. El primero que llega es el primero que sale, ¿no? ¿Se imaginan que se trabajara como una pila? Que el último que llegue es el primero que atienden. ¿Qué dirían los demás? Pues ahí se armaría, ¿verdad? Bueno, entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a la estructura de datos que se llama fila o cola, porque ahí el primero que llega es el primero que sale. En una fila del banco, donde sea en el súper, pues el primero que llega es el primero que se atiende, ¿verdad? Bueno, la pila no funciona así. ¿Cómo funciona? El último que llega es el primero que se va. Y pueden decir, pero es que eso no es justo, ¿verdad? Bueno, no es justo para muchas cosas de nuestro mundo, pero para muchas situaciones resuelve problemas. Ese comportamiento resuelve problemas. Por eso, nosotros lo vamos a ver el concepto nada más lo que es y cómo implementar una clase. No vamos a llegar a hacer aplicaciones. En estructura de datos van a haber aplicaciones en donde la pila resuelve problemas. Nosotros ahorita no. Bueno, entonces, para eso voy a tratar de explicarlo de esta manera, miren. Nosotros hemos hecho ya muchos ejercicios donde encapsulamos un arreglo, ¿no? O sea, hasta en los proyectos. Hemos ya hecho muchos encapsulamientos de arreglos. Y tenemos un ejemplo así bien clarito que no hicimos nosotros, el JTable. El JTable es un arreglo encapsulado, nada más que es un arreglo de object, que tiene muchas funcionalidades, tiene muchos métodos. Bueno, pero nosotros hemos encapsulado arreglos de alumnos, de empleados, no sé si de automóvil o no recuerdo, pero bueno, todos tenían un comportamiento igual. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo quiero poner un dato en el JTable, ¿con qué método lo hago? Con el set value. ¿Y qué parámetros me pide?
El valor, el renglón y la columna, ¿verdad? Y si quiero obtener un elemento del JTable, ¿cómo le hago? Pues con el getValue. Me pide el renglón y columna. Voy aquí a recuperar alguno que hayamos hecho para mayor referencia. A ver, el de liquidación. Aquí encapsulamos un arreglo de empleados en empresa, ¿no? Aquí en empresa. Aquí está encapsulado un arreglo de empleados. Y el comportamiento es muy similar a lo que hace el JTable. Hasta inclusive ahí le pusimos que se parecía al JTable. Decíamos, creamos un arreglo de empleados, pero los empleados no llegan así uno tras otro, sino que pueden llegar en cualquier posición. Y eso lo hacemos a través del método setEmpleado. Aquí está el método set. El método setEmpleado me dice cuál empleado quieres poner y en qué posición. O sea, puede llegar en cualquier posición. Y también se puede ir desde cualquier posición con el get. El get empleado, pues me dice, ahí te va el empleado que esté en esa posición. Es decir, hasta cierto punto es arbitrario cómo llegan y cómo se van los empleados, o cómo se van y llegan los elementos del arreglo. Eso no sucede con una pila. En una estructura de datos se tiene que controlar la manera en que va a trabajar esa estructura. Y como lo estamos haciendo nosotros, digamos, de alguna manera es libre. El mismo usuario de la clase decide en qué posición pone el elemento y de qué posición se lo trae. Bueno, entonces aquí en las notas viene una analogía con un estacionamiento. ¿Sí? Aquí viene un estacionamiento. Les digo, ya ustedes lo leen con calma. Este estacionamiento que está aquí, le puse galerías, trabaja igual que como nuestras clases nuestros arreglos que hemos encapsulado. Es decir, que yo llego, si ustedes, bueno, no sé, supongo que han ido a galerías, llegan, entran al estacionamiento y se ponen donde haya lugar, ¿no? O sea, no dicen, yo me quiero poner ahí y ahí, pues si ya está ocupado, pues no puedo ponerme. Entonces, de alguna manera yo selecciono el lugar donde me puedo poner, pero es arbitrario, no es consecutivo, no es sucesivo. Bueno, entonces aquí dice, imagínense que ya tenemos modificadas estas clases. Una clase que se llama estacionamiento, que tiene encapsulado un arreglo de automóviles. Entonces, creamos 3 automóviles. Aquí está el Mustang rojo, el Mini Cooper rosita y el bocho azul, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos poner estos objetos aquí dentro del arreglo? El estacionamiento, galerías es un arreglo de automóviles y ahí voy a poner esos automóviles. Entonces, pues yo le digo, con nuestro método set, ¿verdad? Yo le digo, set automóvil es un método que ya trae la clase, suponiendo que ya la codificamos. Le digo, vas a poner el Mini Cooper en la posición 0. Y luego vas a poner el bocho en la posición 2. Y vas a poner el Mustang en la posición 1. Yo le estoy diciendo en qué posición lo va a hacer. Y por eso quedaría de esta manera. Así es como quedaría, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasaría? Eso es como lo hemos hecho hasta ahorita. ¿Qué pasaría si en lugar de, bueno, si yo quiero sacar, por ejemplo, el Mustang, ¿cómo le hago? Un método getAutomóvil, le digo, tráeme el que está en la posición número 1. O sea, yo le sigo diciendo de qué posición me lo traiga. ¿Qué pasaría si en lugar de tener un estacionamiento como este, lo tuviéramos de esta manera? Así. Imagínense que ese es como un corralón, una cochera grande, ¿sí? Estas rayas continuas son los límites y estos son los lugares donde pueden ir los automóviles, ¿sí? Entonces, es muy diferente el acomodo. Si yo aquí quiero aprovechar al máximo, ¿se imaginan que llegara un automóvil y se pusiera en la posición 2? Pues va a dejar libres la posición 0 y la 1, ¿verdad? Se está desperdiciando estacionamiento. Entonces, para hacerlo eficiente, vamos a decir que no se deben, bueno, se deben utilizar todos los elementos, todas las posiciones. Entonces dice, ¿qué tal si yo quiero meter un automóvil aquí? ¿En qué posición lo pondría? Para que no se desperdicie el lugar. En la 0, ¿ah? O sea, para que no se desperdicie el lugar, el primer automóvil se tiene que poner en la posición 0, sin preguntar. Entonces, un método como el set automóvil ya no sería muy útil porque el set me pide en qué posición lo vas a poner. Aquí no cabría eso. Aquí llega un automóvil, el primero que llegue se va a poner en la posición 0. El siguiente que llegue, ¿dónde se va a poner? En la 1. ¿Y el siguiente?
Y si llega otro, ya no cabe, ¿verdad? Ya se llenó. Bueno, esto es una pila. Ahora, ya no le llamaríamos set automóvil o get automóvil a los métodos que van a poner o quitar automóviles, sí, porque ya no van a necesitar el subíndice. Ahí nada más yo le diría, a ver, pone el automóvil y la misma estructura, el mismo estacionamiento que ahora le voy a llamar pensión, porque es un estacionamiento más pequeño, sabe en dónde se debe acomodar ese automóvil, sin que yo le diga en qué posición. Entonces, por eso dice aquí, imagínense que se llama pensión, ahora no es una estación, es una pensión que trabaja como una pila. Entonces, tiene 3 elementos, y los voy a acomodar, primero el Mini Cooper, luego el Bocho, luego el Mustang. No le tengo que decir en dónde los ponga, solitas saben en dónde los debe acomodar. ¿Y cómo quedaría? Y vean cómo el método ya no se llamó set, se llamó poner. En inglés se llama push, ¿sí? En español le indicamos ese nombre. Bueno, ¿qué pasa si yo, y ya quedó ahora quedó el estacionamiento así? ¿Qué pasa si yo quiero sacar un automóvil? ¿Cuál es el único que puedo sacar? El 2. O sea, si llega el del Mini Cooper y quiere salir, ¿qué tiene que hacer? Sacar el 2 y luego sacar el 1, o sea, sacar el Mustang, y luego sacar el Bocho y luego sacar el Mini Cooper. ¿Y lo que haría el estacionamiento? Pues el Bocho lo regresaría, pero ya a la posición 0 y el Mustang a la posición 1 para que deje libre ¿verdad? Bueno, entonces dice aquí, si en estas circunstancias queremos sacar un automóvil, no será de manera el método que me va a permitir sacar un automóvil, no le debo decir de qué posición, solo, o sea, la misma estructura tiene que controlar cuando llega y cuando se va. Entonces dice, el método ya no se va a llamar get automóvil, se va a llamar quitar. Así como el que pone un automóvil se llama poner, el que saca un automóvil se va a llamar quitar. En inglés se llama pop, ¿sí? Push, pop. Push, pop son los métodos que se utilizan en la pila en inglés. Porque por otro lado, Java ya tiene implementada una estructura de datos de tipo pila. O sea, ya la tiene. Nada más que nosotros vamos a crear nuestra propia pila, pero pues de manera muy básica. Bueno, entonces dice, si le doy plaza a quitar, ¿cuál va a quitar? Pues el Mustang, ¿verdad? O sea, no puede quitar otro, tiene que quitar el Mustang. No tengo que decirle yo cuál quite. Y entonces quedaría así, ¿verdad? Quita, pues quita el Mustang. Dice, supongamos que queremos sacar el Mini Cooper y poner el Mustang en su lugar. ¿Qué operaciones tendríamos que hacer? Primero, o sea, en donde está el Mini Cooper, quiero que esté o sea, quiero intercambiarlos, pues. ¿Qué operaciones tendré que hacer? Primero, sacar y saldría el bocho. Y luego, o bueno, quitar y saldría el bocho. Y luego, quitar y saldría el Mini Cooper. Y luego, poner y el Mustang quedaría en la 0. Y luego, poner el bocho y se quedaría en la posición 1. Y el Mini Cooper quedaría fuera. Bueno, eso es lo que dice aquí. Esas son las operaciones que tendremos que hacer. Un quitar, sale el bocho. Otro quitar, sale el Mini Cooper. Sin decirle de qué posición. La propia estructura, la propia pensión sabe cuál es el que debe quitar. Y si cuando saqué el Mini Cooper quedó vacío. Y luego pongo el Mustang, pero tiene que ser en la posición 0, no donde quiera el Mustang. Y entonces ya quedó en la posición 1 y ya quedó. Y si regreso el bocho, y pues ya queda en la siguiente posición, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita lo que estamos tratando de entender es cómo trabaja una pila. Una pila no me va a dejar que yo ponga o quite elementos de manera arbitraria, como lo hemos hecho hasta ahorita con los métodos set y get, sino que va a poner un elemento con el método poner en la posición que le toque y va a quitar el elemento, el que le toque salir, con el método quitar. Bueno, entonces, por eso la pila tiene un nombre en inglés que se llama LIFO. Dice, ¿por qué LIFO? Porque el último en entrar es el primero en salir. En una pila, el último elemento que entró es el primero que va a salir. ¿Sí? Y como les decía yo al principio, pues eso parece ser injusto, pero resuelve muchos problemas de programación. Bueno, y acá, y es lo que dice acá, hay otra estructura que se ve está muy parecida a la pila, que es la cola o la fila. Ahí no, ahí esa se llama FIFO, porque el primer elemento en entrar, el first in, es el primero que sale. ¿Sí? El FIFO. FIFO. Aquí están ejemplos de pilas del mundo real.
Claro, siempre y cuando respetemos, porque ustedes me pueden decir, esta es una pila de libros. ¿Cuál es el último libro que llegó? El que está arriba, ¿no? ¿Y cuál es el primero que quitaría? Pues el que está arriba. ¿Cuál es el primero que llegó? El que está hasta el fondo, ¿no? ¿Y cuál es el último que voy a quitar? El que está hasta el fondo. Entonces, en una estructura, yo la puedo romper, ¿no? Yo la puedo romper y decir, no, pues voy a sacar el del medio, así como ¿cómo se llama ese juego? El, ¿Sí? Pues no, ¿verdad? Se trata de que la estructura va a controlar la llegada y salida de elementos, es lo que va a hacer nuestra clase. Los CDs, ¿se acuerdan los CDs? Que queríamos el que estaba casi hasta el final, pues tenemos que sacar todos los que estaban antes. Una pila de hotcakes, bueno, este juego de niños, bueno, es más o menos famoso, ¿no? ¿Qué pasa si yo quiero sacar el verde, el aro verde? No lo puedo sacar así directamente el verde. Tengo que sacar primero el blanco, y luego el naranja, y luego el amarillo, y luego ya saco el verde. ¿Sí? Ok, una pila de platos. Esta, ¿la conocieron ustedes esta? ¿Saben qué es esto? Esto que está aquí. La última. ¿Quién sabe? ¿No saben qué es eso? A ver, ahí está el zoom. ¿Qué es eso? Ni cuenta, ¿va? Es un portaviandas. Aquí va un guisado, acá va el chicharrón de pella, aquí va la sopa de arroz. O sea, eso se usaba mucho antes, para llevar el lonche a los trabajadores, lo hacían así. Aquí son como cazuelitas y aquí se ponen los alimentos. Pero entonces, si yo quería sacar el que está hasta el fondo, tenía que sacar primero todos los que están aquí. Esta es una pila. El último que llegó es el primero que sale. Bueno, ¿eso cómo lo podemos nosotros representar ya en una clase? Claro que nuestros elementos no van a ser ni autos, ni hotcakes, ni viandas, van a ser datos, ¿va? O sea, enteros o dobles, una pila de enteros, una pila de dobles, una pila de productos, una pila de alumnos. Bueno, entonces aquí trato de resumir en esto qué es lo que debemos rescatar para crear nuestra clase. Dice, las características que debe tener una pila o la clase que vamos a implementar. Vamos a encapsular un arreglo, eso es un hecho. Vamos a encapsularlo. Vamos a manejar de tipos de dobles. Puede ser de enteros, puede ser de dobles. Nosotros inicialmente lo vamos a hacer un arreglo de dobles. Luego, necesitamos un método que agregue un elemento a la pila y ese se va a llamar poner un elemento. Necesitamos un método que quite un elemento de la pila. Estos dos métodos no se les va a indicar de qué posición. Solita la pila debe saber el nuevo elemento en dónde lo va a poner, en qué posición, y si le piden un elemento, debe saber cuál es el que va a sacar, el último. Bueno, un método para indicar si la pila está vacía. Es importante en la pila saber si en un momento dado la pila está vacía. Si yo aquí, por ejemplo, le voy quitando hotcase, le voy quitando, y luego se acabaron y quiero otro hotcase, pues ya no se puede porque la pila está vacía. Ahorita que mencionaron las tortillas, cuando vamos a comprar tortillas hay gente, tenemos que hacer una estructura tipo fila, no tipo pila. Pero en la tortillería, ahí en donde están haciendo las tortillas, hay una pila, a ver si alguien se acuerda. Ahí, en donde están haciendo las tortillas, hay una pila. Donde caen las tortillas, ¿no? Es una pila. ¿Qué dice cuando llega? A ver, deme una tortilla para ponerle sal. Ya no se usa eso. No, en las tortillerías no. Pedía uno el kilo de tortillas y deme una tortilla y luego ya le ponía sal. Bueno, entonces, no, eso sí lo he visto todavía en algunas tortillerías, ¿eh? Aún así de aquí, y actualmente. Bueno, pero entonces, el dispositivo donde van cayendo las tortillas es una pila. Porque si yo quiero sacar una tortilla, pues saco la última que llegó, ¿verdad? La que está más calientita. Bueno, entonces, es importante definir cuándo la pila está vacía, pero también es importante cuando la pila está llena. ¿Qué pasa cuando se llena porque fíjense que esa es una pila dinámica. O sea, está bien interesante ese artefacto, porque una pila dinámica es la que puede cambiar su tamaño en tiempo de ejecución. Nuestra pila no va a poder hacer eso. ¿Por qué digo que la pila de tortillas que se va acomodando conforme va saliendo de la maquinita? Porque es una pila dinámica.
Pero ¿por qué digo que va cambiando el tamaño y tiempo de ejecución? O sea, van cayendo, no sé si se han fijado, van cayendo las tortillas en eso y tienen unos resortes, ¿no? Y si el peso de las tortillas hace que el resorte baje más, y entonces le cabe más a la... Esa es una pila dinámica, porque empezó con un tamaño y en tiempo de ejecución, que es cuando están haciendo las tortillas, o sea, la pila va aumentando de tamaño para que quepan más tortillas. Pero llega un momento en que la pila ya no puede. Ya el resorte dio de sí y el que está despachando hay mucha gente y no lo atendió. ¿Y qué pasa? Que las tortillas se empiezan a desparramar. O sea, sí, como ya no caben, se empiezan por ahí a tirar, ¿verdad? Porque ahí se desbordó la pila. ¿Sí? Entonces es importante ser consciente de cuándo la pila está vacía, pero también de cuándo la pila está llena. Y por eso lo vamos a hacer con dos métodos. Y aquí lo más importante, bueno, no todo es importante, pero lo que más importante, porque esto no lo habíamos aplicado, vamos a necesitar una variable que me vaya diciendo en dónde está el último elemento de la pila para saber que el siguiente lo voy a poner en la posición siguiente y saber cuando me piden un elemento, saber de dónde lo voy a sacar. Es una variable de tipo entero y esa le vamos a llamar tope. Es la que me va a decir, es la que va a controlar la pila. Hagan de cuenta que es la encargada ahí de la pila. ¿Sí? Bueno, entonces, bueno, ya vamos a, ese tope, esa variable que digo que se va a llamar tope, al principio cuando la pila está vacía, bueno, eso lo vamos a ver, esto lo vemos mejor acá en el eje. Miren, aquí está una pila, ¿sí? Está una pila de ¿cuántos enteros? Digo, ¿cuántos elementos? De 5 elementos, ¿eh? Es una pila de precios, suponiendo que ya tenemos la clase pila, todavía no la codificamos, suponiendo que ya la tuviéramos. Salud. Le estamos diciendo que cree una pila de 5 elementos. Le caben 5 elementos, pero inicialmente la pila está vacía. La dimensión o el tamaño, el número de elementos, es nada más para saber hasta dónde puede llegar. Pues como cuando decimos, a ver, aquí van a caber 5 automóviles, pero no te llega todavía ninguno. Entonces, cuando la pila está vacía, esa variable que estoy mencionando, que se va a llamar tope, va a valer -1. ¿Por qué no va a valer 0? Tope me va a indicar cuál es el último elemento de la pila. Y como el 0 es una posición válida del arreglo, tope inicialmente no puede valer 0 porque me diría que hay un elemento. Por eso tope va a empezar con -1. Ahora, nosotros vamos a implementar una lógica para manejo de la pila que a lo mejor cuando lleguen a estructura de datos la pueden implementar de manera distinta, ¿verdad? Aunque el resultado sea el mismo. Entonces, nuestra variable tope me va a decir cuál es el último elemento de la pila. Por lo tanto, cuando esté vacía, no hay ningún elemento, tope va a valer -1. Eso se lo vamos a decir al constructor, que cuando se cree el objeto pila, el tope va a valer -1 porque está vacía. Bueno, entonces dice, si tope vale -1, la pila está vacía. Y luego, vamos a suponer que a esta pila le ejecutamos 3 veces el método poner con estos elementos. Pusimos el 10.5 y llegó en la posición 0. ¿eh? Pusimos el 27.16, llegó a la posición 1. Y pusimos el 6, llegó a la posición 2. Entonces, tope vale 2 porque tope siempre va a apuntar a la posición del último elemento de la pila. Y tope +1 me diría cuántos elementos tiene la pila. ¿Aquí cuánto vale tope? Pues vale 2 más 1, 3. Son 3 elementos de la pila. ¿Cuánto vale tope aquí? -1 más 1, 0. Hay 0 elementos de la pila, ¿sí? Bueno, después de haber puesto estos 3 elementos, vamos a suponer que yo le quité 2. ¿Cuál se iría primero? Aquí lo dice. O sea, el último que llegó primero el 10.55, luego llegó el 27.16 y luego llegó el 6. Y si yo le digo que quite uno, ¿cuál va a quitar? El 6, porque es el último que llegó. Entonces, quitar sin decirle que de qué posición. La pila debe saber de qué posición. Le doy quitar y sale el 6. Le doy otra vez quitar y ¿qué pasa? Sale el 27.16. Bueno, fíjense cómo en cada operación de poner el tope se incrementa y en cada operación de quitar el tope se decrementa. Quitar va a aumentar un valor a tope. Poner. Y quitar le va a restar 1.
La variable tope solo se va a alterar mediante el método quitar, mediante el método poner. Por fuera no se debe, porque si por fuera se pudiera modificar ese valor de tope, echaríamos a perder la pila. Como si en la pila de tortillas, cuando estamos ahí en la mesa, es una pila de tortillas, pero no la respetamos, casi no la respetamos. ¿Por qué? Cuando queremos tomar una tortilla de ahí, tomamos la de arriba, generalmente, ya cuando estamos comiendo. Ahí está. No tomamos la de arriba, ¿va? Tomamos la del medio, ¿por qué? Porque está más calientita o porque está menos manoseada, no sé. ¿Sí? Bueno, pero ahí estamos alterando el comportamiento de la pila. Si lo respetáramos ahí, tendríamos que sacarla de arriba. Sí, bueno. Cuando la pila esté llena, entonces, ¿cuánto va a valer tope? Cuando valga -1, quiere decir que está vacía. Pero en este caso, que son 5 elementos numerados del 0 al 4, cuando el tope valga datos len -1, la pila está llena. Y es lo que dice aquí. Si tope es igual a datos len -1, la pila está llena. Si tope vale -1, la pila está vacía. Todo eso lo tenemos que reflejar en nuestra clase. Muy bien, entonces, ya después de todo este rollo, este es nuestro diagrama. Así quedó nuestro diagrama. La clase pila va a encapsular un arreglo de tipo doble, en nuestro caso, y el arreglo se va a llamar datos, y va a tener como atributo un entero que es el tope, es el que va a controlar el comportamiento de la pila. Al principio tope va a valer -1 porque la pila está vacía. Aunque tenga capacidad para 10 elementos, pero la pila está vacía. Si ponemos un elemento, tope se va a incrementar a 1. Si ponemos, a 0, porque es en la posición 0 lo vamos a poner. Si le damos otro elemento, otro poner, el tope se va a incrementar a 1 y en esa posición vamos a poner el elemento. Si quitamos un elemento, lo vamos a quitar de lo que diga tope y tope se tiene que decrementar. Entonces, ese comportamiento, como les digo, parece un poco extraño, pero créanme que resuelve muchos problemas de programación, ordenamientos, búsquedas, muchas cosas. Simplemente las expresiones, la evaluación de expresiones se hace con pilas. Bueno, entonces va a tener un método que regresa un booleano que me dice si está vacía, otro método que regresa un booleano si me dice si está llena. Este me va a decir sí o no está vacía, sí o no está llena. No hay que confundir o no hay que, si está vacía no quiere decir que no esté llena, ¿va? O al revés. O sea, el que esté vacía o el que no esté vacía no quiere decir que esté llena. Y si no está llena, no quiere decir que esté vacía. Bueno, luego, un método poner que va a recibir como parámetro solo el valor que va a poner, no la posición. La misma pila debe saber en qué posición. Y va a regresar, no va a regresar nada. Y un método quitar, que tampoco le vamos a decir qué posición, sino ya la pila lo debe saber. Y me va a regresar un elemento de la pila, que es de tipo doble. Y bueno, por ahí un getTope. Una pregunta, ¿por qué no va a haber un método setTope? Ya ven que a todos los atributos le ponemos su get y su set. Y yo les decía, es que no siempre debe ir. Hasta ahorita siempre lo ponemos. Pero ¿por qué en particular en este caso no debe haber un setTope? Un getTope sí, porque hasta lo estoy poniendo en el diagrama. Porque el tope lo van a controlar los métodos de la clase. El método poner lo va a incrementar en 1. El método quitar lo va a decrementar en 1. Y el método está vacía, está llena, va a decidir si caben más elementos en la pila o no. Pero el getTope no hay problema porque es de lectura. Pero el setTope en este caso no va a aplicar porque si lo ponemos, entonces vamos a hacer lo que en la comida. El tope me dice cuál es el último elemento, cuál es la última tortilla, la que está arriba. Pero en ese caso estamos usando como un setTope y movemos y decimos, no voy a sacar el de arriba, voy a sacar uno de medio. Es como si moviéramos el tope desde fuera, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar a codificar eso. Lo voy a dejar aquí a la mano. Y pueden preguntarse, como en el ejercicio anterior, ¿qué tiene que ver esto con herencia y polimorfismo? Vamos a ver que sí tiene algo que ver. Bueno, voy a quitar esto para que no me confunda. Vamos a crear un proyecto que se va a llamar aplicación pila. Entonces le va a decir PA
24, 11, 29, ¿no? Aplicación pila. Y pues lo primero que vamos a hacer es codificar esta clase. Le agregamos una nueva clase y se va a llamar pila. Y luego vamos a declarar ese arreglo. Es private doble. Pero es arreglo, ¿eh? Bueno, doble, sí, arreglo. Se va a llamar datos. El tamaño lo va a definir el constructor. Luego, una variable de tipo entero que se va a llamar tope. Bueno, vamos a... ahorita no voy a usar inserción de código porque no se ajusta a lo estándar. Tal vez el constructor sin parámetros sí, pero voy a teclearlos directamente. Vamos a poner un primer constructor. Public, sin nada. Acuérdense que el constructor no lleva ni siquiera void. Y este no va a recibir parámetros. Entonces, aquí nosotros le vamos a dar una dimensión arbitraria al arreglo, porque no tenemos información. Entonces le diríamos, datos es igual a new doble de, digamos, de 5 elementos. Aquí le vamos a decir de 5. Y quiere decir que cuando creemos un objeto pila con este constructor, vamos a tener espacio para 5 valores de tipo doble. Pero inicialmente no tenemos ninguno. Aunque ya tengamos el espacio, no tenemos, para efectos de la lógica de la pila, hasta que le digamos poner, va a tener un elemento. ¿Sí? Bueno, entonces aquí sería datos y luego tope va a empezar en -1, porque cuando se acaba de crear la pila está vacía, no tiene elementos. Esto es pila vacía. Luego, el siguiente constructor va a recibir como parámetro el número de elementos que queremos que tenga la pila. Como les decía, Java tiene una clase que se llama stack, es pila, pero es dinámica. Ahí no le tenemos que decir de qué tamaño va a ser. Aquí nuestra pila va a ser estática. Entonces, pila, y vamos a pedir cuántos elementos va a tener la pila. Y entonces con esa n creamos nuestro arreglo. Pero también empieza como pila vacía. O sea que tope va a empezar en -1. Así, ¿verdad? Muy bien. Vamos a poner un método, el método que dice que si está vacía. ¿Cuándo está vacía la pila? Aquí lo dice, ¿eh? Cuando tope valga -1. Entonces, es un método de tipo booleano. Public boolean está vacío. Recuerden, bueno, no es una ley, pero sí vemos mucho que cuando un método regresa un valor booleano, el nombre del método está expresado como una pregunta. Is selected, es visible, en este caso está vacía, es verdadero o falso. Bueno, hay que regresar un booleano. ¿Ah? ¿Cuándo es verdadero que esté vacía? Cuando tope es igual a -1. Entonces, aquí lo que me va a regresar, si me regresa verdadero, es que la pila está vacía. ¿Sí? Entonces le vamos a decir, si tope es igual a -1, entonces quiere decir que vas a regresar un verdadero. Si no es -1, entonces no está vacía. ¿Qué vamos a regresar? Un falso. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a implementar el método cuando está llena la pila. Bueno, cuando valga 4 en el ejemplo, pero en general, datos len -1, ¿verdad? Public, caray, ¿qué hizo ahí? No sé. Public boolean está llena. Está llena, podríamos preguntar así, ¿verdad? Si tope es igual a datos.len -1, si eso es cierto, entonces regresa
un verdadero. Es lo que decía ahorita yo. Si no está llena, no quiere decir que esté vacía. Y si no está vacía, no quiere decir que esté llena. Bueno, en caso contrario, ¿qué va a regresar? ¿Sí? Ustedes pueden pensar, bueno, ¿para qué poner un método si podemos preguntar directamente cuando queramos saber si está vacía? Pues preguntamos si tope vale -1. Pero acuérdense que estamos creando una clase que se va a usar en una aplicación y en una aplicación pues es mucho más fácil que pregunte si está llena o está vacía a que se ande averiguando cómo el tope, cómo lo maneja, ¿verdad? Bueno, fíjense que este código se puede simplificar. Al final de cuentas, creo que es lo que me está diciendo aquí, ¿no? Dice que es redundante, mira cómo es. Este, es que es redundante porque dice, es que el if te regresa un verdadero o un falso y tú estás regresando un booleano también. Es que miren, esto está bien así, ¿eh? Nada más que el editor me dice que lo puedo hacer de otra manera. Sí, podríamos hacer esto, return tope es igual -1. Claro, le voy a quitar esto, lo voy a comentar. ¿Por qué lo podemos hacer así? Porque aquí no estamos haciendo una asignación, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí? Una comparación. Estamos preguntando, ¿tope es igual a -1? Eso puede ser verdadero o puede ser falso. Si es verdadero, pues va a regresar verdadero. Si es falso, pues va a regresar falso. Por eso aquí me decía que lo podría simplificar, estaba redundante. Entonces acá lo mismo. Acá en lugar de esto, lo voy a comentar, que lo puedo dejar y está bien, mejor lo voy a hacer así. Vas a regresar la respuesta de la comparación si tope es igual, caray, lo borro, si tope es igual a datos len -1. Insisto, aquí no estamos igualando, no es una asignación, es una pregunta. Estamos comparando. ¿Tope es igual que datos de -1? Verdadero. Ah, entonces vas a regresar verdadero. Si está llena. ¿Que es falso? Ah, bueno. Aquí la idea es que los métodos, por ejemplo, el que va a poner, que es el siguiente que vamos a codificar, se, no puedo poner un elemento en la pila si ya no hay lugar, ¿verdad? Como decíamos ahorita, si se llenó la pila y quiero poner otra tortilla, pues se va a empezar a desbordar, se van a empezar a caer las tortillas. Es lo mismo aquí, si yo dije, mi pila va a tener 7 elementos y yo le quiero agregar un octavo elemento, pues ya no debe caber. Bueno, eso lo debe saber el método poner. El método poner debe estar al pendiente de que la pila no esté llena, porque si está llena ya no puede poner. Y el método quitar, ¿a qué debe estar pendiente? El quitar. ¿Puede quitar si ya no hay elementos? No, pues si está vacía, ¿qué quitamos si no hay elementos? ¿Sí? Bueno, entonces, estos también los vamos a aprovechar en los métodos de poner. El método poner, la intención del método poner es que ponga el elemento que va a llegar en la siguiente posición de tope. Tope siempre me va a decir dónde está el último elemento. Entonces, si quiero poner otro, pues va a estar en tope +1, ¿no? Ok, bueno. Pero, pues no puedo poner un elemento si está llena la pila. Entonces aquí vamos a poner nuestro método public. No va a regresar nada. Aquí lo dice, ¿verdad? Se va a llamar poner y va a recibir como único parámetro el valor que vamos a poner. En el arreglo. La idea es poner un elemento en el arreglo. ¿Sí? Bueno, entonces aquí sería, voy a preguntar si, miren, si no checo, nomás haría esto, tope más. Porque acuérdense, tope me dice dónde está el último elemento. Entonces, como acá en el ejemplo, si yo aquí, tope aquí vale 0, me dice, el último elemento está en la posición 0. Si yo quiero poner otro elemento, pues topo lo incremento y ahora vale 1 y lo voy a poner aquí. Si quisiera poner otro, tope ya vale 1. Entonces lo incremento a 2 y lo pongo acá. Entonces, si no valido nada, pues nomás haría esto. Incremento tope y en esa posición pondría el nuevo elemento. ¿Sí? Pero si lo dejamos así,
no estamos cuidando que la pila se llene. O sea, ahí llega y llega, y las tortillas y llegan y pues todas se empiezan a caer, ¿no? Se desborda la pila. O en la pila de agua, esa es la típica, la pila de agua. Le ponemos agua, agua, agua hasta que ya se llena y le seguimos poniendo agua, pues se va a tirar el agua, ¿no? Entonces aquí nosotros debemos cuidar de que si vamos a poner, pues que no esté llena para poder poner un elemento. Entonces lo vamos a preguntar aquí, le vamos a decir si no está llena, lo vamos a poner solo si no está llena. Si no está llena, ¿cómo se pone? Está llena, ya me regresa un booleano, por eso no le pongo es igual a verdadero, es igual a falso, ya me regresa un booleano. Pero yo lo voy a poner solamente si no está llena. Y aquí, de acuerdo a cómo lo estoy codificando, lo pondría solo si está llena, o sea, está peor. Porque no, aquí no van a entrar elementos hasta que esté llena. Entonces, yo le quiero preguntar, si no está llena, pone el elemento. ¿Cómo preguntamos la negación? Pues nomás aquí uno. Si no está llena. Ahí estamos preguntando. Si no está llena, entonces pone el elemento. ¿Sí? Bueno. Vamos a poner... Y si está llena, no va a poner el elemento, ¿eh? No va a pasar nada. Si ya está llena, simplemente no lo va a poner. Pero está validando que no se desborde la pila. Bueno, ahora vamos a poner el método quitar. El método quitar... Ah, caray, no era ese, ¿verdad? Era este. El método quitar... Ahí está. Dice... Quitar. El método quitar no va a pedir ningún dato, ningún parámetro pero sí va a regresar un doble, porque va a regresar un elemento de la pila. La pila tiene datos de tipo doble. Bueno, aquí está, ¿verdad? Quitar va a regresar un doble. ¿Qué es lo que tendría que checar el quitar? Para poder quitar la pila no debe estar vacía. Solamente puedo quitar la pila si tiene elementos. Si está vacía, pues no tiene elementos. Eso se llama subdesbordamiento. Entonces, aquí lo que vamos a preguntar es si no está vacía. Tú vas a poder quitar si no está vacía. Entonces le dijimos, si no está vacía, entonces vas a quitar. Y quitar debe hacer lo contrario de esto, ¿no? O sea, ¿qué debe hacer? Si yo quito un elemento de aquí, pues el tope debe decrementarse, ¿no? Los métodos que van a modificar tope son quitar y poner, nada más. ¿Sí? Entonces aquí debe ser tope menos menos y luego que regrese lo que estaba en el tope. Ahí tenemos un pequeño problema. Bueno, pero aparte me dice que como estoy especificando que va a regresar un valor de tipo doble, tiene que regresar algo. Aquí sí debe regresar algo, entonces le digo, bueno, en caso de que no esté vacía, pues no vas a poder regresar nada porque no hay elementos. Pues regresa un 0. Aquí sí le tengo que completar el... Pero les digo que aquí tengo un pequeño problema. A ver, yo le digo aquí, quitar. Mando a llamar el método quitar. ¿Cuál debe quitar? Aquí. El 6, ¿no? El que está en tope 2. Pero como dice tope menos menos, entonces tope ya no valdría 2. ¿Cuánto valdría? Siguiendo la secuencia de las instrucciones. Tope, aquí vale 2. Pero yo le digo quitar. Entonces, le estoy diciendo, ¿está vacía? No está vacía. Ok, entonces sí puedes quitar. Entonces le digo, tope menos menos. Tope ya no va a ser 2. ¿Cuánto va a ser tope? 1. Entonces, ¿cuál va a regresar? El 27.16. ¿Sí? A ver, entonces quiere decir que mejor lo ponemos al revés. Primero que lo regrese y luego lo decrementamos, ¿no? Primero le decimos, regresa el que está en el 2, y ya cuando lo regresaste, ahora tope que valga 1 menos. A ver, entonces, ¿hacemos esto? ¿Sí? Pero no funciona. ¿Por qué? O sea, no puedo poner una instrucción después del return porque ya no la va a hacer nunca. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es esto. El tope lo decremento, el 2 se va a volver 1, pero yo sé que el que voy a regresar está en el siguiente. Entonces le digo, regresa el que está en el tope más 1.
¿sí? Entonces le digo, vas a quitar, tienes que quitar el 6, o sea, el que está en el 2. Entonces, primero decrementa, tope va a valer 1, pero el que vas a quitar, que vas a regresar, está en la siguiente posición, porque ya le quitaste 1. Entonces, se quedaría, ¿sí? Bueno, ahí le vamos a dejar. Miren, les voy a anticipar un poquito dónde viene la herencia y más bien el polimorfismo. Ahorita nosotros vamos a hacer una aplicación para una pila de tipo doble, pero ya vimos ejemplos de pilas de tortillas y de automóviles y de viandas, de discos. Y si observamos, todos tienen el mismo comportamiento. El comportamiento es exactamente igual. El último que llega es el primero que sale. Lo único que cambia es el tipo de dato. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una pila de dobles, otra de enteros, otra de cadenas, podríamos hacer una clase para cada tipo de dato, pero también podríamos crear una sola clase que pudiera trabajar con cualquier tipo de dato. Y eso se llama clase genérica o template. Se los anticipo, no acostumbro a hacer esto, se los anticipo, porque eso lo vamos a ver hasta el lunes, pero ya ven que normalmente antes del